Existe una verdad que atraviesa todas las culturas, todas las épocas, todos los corazones que alguna vez han latido sobre esta tierra. El ser humano fue diseñado para levantarse. No importa cuántas veces caiga, no importa qué tan profundo sea el pozo en el que se encuentre, existe en el interior de cada persona una chispa inextinguible que clama por resurgir. El pastor David Paul Yonggi Cho comprendió esto no desde la comodidad de un púlpito próspero, sino desde el frío suelo de una habitación sin esperanza, ahogado en deudas y escuchando las voces de quienes le decían que su ministerio había terminado antes de comenzar. La primera lección que el pastor Yonggi Cho descubrió, y que cambiaría para siempre su manera de entender la fe, surgió precisamente de su momento más oscuro. Corría el año 1964, y aquel joven predicador de apenas 26 años se encontraba al borde del colapso total. Su pequeña iglesia en uno de los barrios más pobres de Seúl apenas sobrevivía. La congregación menguaba semana tras semana, las deudas se acumulaban sin posibilidad de pago, y la oposición de otros líderes religiosos amenazaba con destruir todo lo que había construido. Podía sentir cómo sus sueños se desmoronaban, cómo el llamado que creía haber recibido de Dios parecía haberse convertido en una cruel ilusión. Fue en esa oscuridad absoluta donde comprendió algo que la mayoría de las personas nunca llegan a entender. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Verás, durante semanas había orado pidiendo que las circunstancias cambiaran. Había clamado a Dios con lágrimas. Había rogado por un milagro que revirtiera su situación. Pero sus oraciones estaban teñidas de desesperación, no de convicción. Eran súplicas de un hombre derrotado, no declaraciones de un hijo de Dios. Y ahí radicaba la diferencia fundamental. Una noche, mientras la ansiedad lo consumía y el fracaso parecía acechar en cada sombra de aquella pequeña habitación, el pastor Cho tomó una decisión que desafiaba toda lógica humana. Decidió creer, no porque las circunstancias hubieran mejorado, no porque las deudas hubieran desaparecido, no porque la oposición hubiera cesado. Decidió creer porque comprendió que la fe genuina no responde a las circunstancias, sino que las transforma desde adentro hacia afuera. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, encontramos una definición que el pastor Cho convirtió en el fundamento de toda su teología. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa con atención las palabras que usa el texto sagrado: certeza y convicción. No dice la esperanza de lo que se espera, ni el deseo de lo que no se ve. Dice certeza, dice convicción. Son palabras que implican solidez, firmeza, una determinación inquebrantable que no depende de evidencias externas. Y esto nos lleva al corazón de la primera lección. Creer en ti misma no es un acto de arrogancia, es un acto de obediencia. Cuando Dios te creó, no cometió ningún error. Cuando te formó en el vientre de tu madre, no dudó ni un instante de su diseño. Te tejió con propósito, te dotó de dones específicos, plantó en tu interior semillas de grandeza que están esperando las condiciones adecuadas para germinar. Dudar de ti misma es, en cierto sentido, dudar de la sabiduría del Creador que te diseñó. Ahora bien, déjame aclarar algo importante porque no quiero que malinterpretes este mensaje. Creer en ti misma no significa ignorar tus limitaciones o pretender que eres perfecta. El pastor Yonggi Cho nunca negó que su ministerio estaba en crisis, nunca fingió que las deudas no existían, nunca se engañó a sí mismo con falsas ilusiones. Lo que hizo fue separar los hechos de la verdad. Los hechos decían que su iglesia estaba fracasando. La verdad decía que servía a un Dios para quien no hay nada imposible. Esta distinción es crucial. La grabes en tu mente. Los hechos son temporales. La verdad es eterna. Los hechos pueden cambiar. La verdad permanece. Los hechos te dicen lo que es. La verdad te revela lo que puede ser. Cuando aprendes a vivir desde la verdad en lugar de reaccionar a los hechos, empiezas a experimentar una libertad interior que las circunstancias no pueden arrebatarte. Permíteme ilustrar esto con la historia de Marta, una mujer de 53 años que conocí hace algunos años en una conferencia.
Marta había sido una ejecutiva exitosa durante más de 2 décadas, dirigiendo equipos de trabajo en una multinacional y ganándose el respeto de colegas y superiores por igual. Pero cuando la empresa donde trabajaba fue adquirida por otra corporación, su puesto fue eliminado de un día para otro. A los 51 años, se encontró sin empleo, sin rumbo y, lo más doloroso, sin identidad. Durante meses, Marta envió currículos que nadie respondía. Asistió a entrevistas donde la miraban, con cortesía pero sin interés real. Escuchó una y otra vez que estaba sobrecalificada o que buscaban perfiles más jóvenes. Los hechos eran claros. El mercado laboral no parecía tener espacio para una mujer de su edad, pero los hechos no contaban toda la historia. Una tarde, mientras caminaba por un parque tratando de escapar de la ansiedad que la consumía, Marta se sentó en un banco y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar sin contención. Y en medio de ese llanto, sintió algo que solo puede describirse como una voz interior que le susurraba: no eres lo que haces, eres quien eres. Esa simple frase se convirtió en el punto de inflexión de su historia. Marta comenzó a hacer un inventario de sus dones, no de sus logros profesionales, sino de los talentos y cualidades que la definían como persona. Descubrió que tenía un don natural para escuchar a los demás, que podía sintetizar información compleja en explicaciones claras, que disfrutaba, genuinamente ayudando a otros a encontrar soluciones. Estos dones no habían desaparecido con su empleo. Habían estado ahí todo el tiempo, esperando ser reconocidos y canalizados de nuevas maneras. Hoy, Marta dirige su propia consultora, enfocada en ayudar a profesionales mayores de 45 años a reinventarse laboralmente. Su negocio nació precisamente de su dolor, de su experiencia, de los años de expertise que el mercado tradicional consideraba obsoletos. Lo que parecía su mayor debilidad se convirtió en su propuesta de valor única. La historia de Marta nos enseña algo fundamental sobre la primera lección. Creer en ti misma requiere que mires más allá de las etiquetas que el mundo te ha puesto. No eres tu edad, no eres tu estado civil, no eres tu cuenta bancaria, no eres tu diagnóstico médico. Eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de potencial ilimitado, llamado a propósitos que trascienden las limitaciones que otros te imponen o que tú misma te has impuesto. El profeta Jeremías recibió una palabra del Señor que resuena con fuerza particular para quienes luchan por creer en sí mismos. En el capítulo 1, versículos 4 y 5, leemos: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Observa la secuencia. Antes de que existieras físicamente, ya eras conocido. Antes de que nacieras, ya habías sido apartado para algo significativo. Tu valor no depende de lo que has logrado o dejado de lograr. Fue establecido antes de que respiraras por primera vez. Esta es la base sobre la cual se construye toda recuperación genuina de la fuerza interior. El reconocimiento de que tu valor es inherente, no ganado. No tienes que demostrar nada para merecer amor, respeto o consideración. Ya lo mereces por el simple hecho de existir como creación divina. Cuando esta verdad penetra más allá de tu intelecto y se asienta en lo profundo de tu corazón, algo comienza a cambiar. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a tomar decisiones diferentes. Empiezas a vivir desde la certeza en lugar de desde el miedo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la primera lección por sí sola no es suficiente. Puedes creer en ti misma todo lo que quieras, pero si esa creencia no se traduce en acción, permanece estéril, infructuosa, como un árbol que nunca da fruto. Y esto nos lleva, naturalmente, a la segunda lección que el pastor Yonggi Cho descubrió en su camino hacia la superación y la restauración. La segunda lección se resume en una frase que él repetía constantemente: la fe sin palabras está muerta. Esta afirmación puede parecer provocadora, incluso controversial para algunos, pero está profundamente arraigada en la Escritura y en la experiencia práctica de millones de creyentes a lo largo de la historia. El pastor Cho entendió que la fe no habita únicamente en el ámbito del pensamiento o del sentimiento. La fe necesita ser expresada, articulada,
declarada en voz alta para cobrar vida y poder. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24, Jesús ofrece una de las enseñanzas más radicales sobre el poder de la palabra hablada. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La estructura del pasaje es reveladora. Primero dice, luego cree. Finalmente, recibe. El hablar precede al creer en manifestación visible. El pastor Yonggi Cho, en aquella pequeña habitación donde todo parecía derrumbarse, comenzó a hablar a su situación, no con palabras de desesperación, no con lamentos ni quejas, sino con declaraciones de fe y propósito. Circunstancias, decía, escuchen la palabra del Señor. Este ministerio fue llamado a prosperar, y les ordeno que se alineen con el propósito de Dios. Puede sonar extraño, incluso absurdo para la mente racional, pero estaba aplicando un principio espiritual que tiene raíces profundas en la naturaleza misma de la creación. Piensa en esto por un momento. ¿Cómo creó Dios el universo? ¿Pensó el mundo a la existencia? ¿Lo sintió a la existencia? No. Lo habló a la existencia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El hablar divino es creativo, generativo, transformador. Y dado que fuimos hechos a su imagen, nuestras palabras también poseen un poder creativo que la mayoría de las personas subestima o ignora por completo. Esto no es pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad. Hay una diferencia fundamental entre el pensamiento positivo secular y la confesión de fe bíblica. El pensamiento positivo se basa en la capacidad humana para moldear la realidad a través de la mente. La confesión de fe se basa en el poder de Dios liberado a través de la palabra hablada en alineación con su voluntad revelada. Uno depende del yo, el otro depende del Creador. Uno tiene límites humanos, el otro tiene potencial divino. Ahora bien, déjame contarte sobre Elena, una mujer de 61 años cuya historia ilustra perfectamente el poder de la palabra hablada en la recuperación de la fuerza interior. Elena había vivido durante 35 años en un matrimonio donde su voz nunca fue valorada. Su esposo, un hombre controlador y emocionalmente distante, había establecido temprano en la relación que las opiniones de Elena eran irrelevantes, que sus ideas no merecían consideración, que su rol era servir y callar. Después de décadas de silencio impuesto, Elena había internalizado el mensaje hasta el punto de creerlo verdadero. Cuando su esposo falleció y se encontró sola por primera vez en su vida adulta, descubrió que no sabía cómo expresar lo que pensaba, lo que sentía, lo que necesitaba. La voz que había sido silenciada durante tantos años parecía haber desaparecido por completo. Un día, mientras asistía a un grupo de apoyo para viudas en su iglesia, Elena escuchó a otra mujer compartir sobre el poder de las declaraciones bíblicas habladas en voz alta. Al principio lo descartó como algo demasiado simple para funcionar, pero la desesperación a veces nos abre a posibilidades que de otra manera rechazaríamos. Esa noche, sola en su casa, Elena abrió su Biblia y comenzó a leer en voz alta el Salmo 139. Te alabaré, porque, formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Las palabras salían temblorosas, inseguras, apenas audibles, pero siguió leyendo, noche tras noche, pasaje tras pasaje. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Su voz se hizo más firme, sus declaraciones, más convencidas. Empezó a crear sus propias afirmaciones basadas en la Escritura. Soy hija del Altísimo. Mi voz tiene valor. Mis pensamientos merecen ser expresados. Fui creada con propósito y significado. Hoy, 5 años después, Elena facilita grupos de apoyo para mujeres que han experimentado abuso emocional. Su voz, alguna vez silenciada, ahora es instrumento de sanidad para otras que caminan el mismo sendero que ella recorrió. Lo que comenzó como palabras titubeantes en una habitación solitaria,
se transformó en un ministerio de restauración que alcanza a decenas de mujeres cada mes. La lección aquí es clara. Las palabras que hablas sobre ti misma moldean la persona en la que te conviertes. Si constantemente te dices que eres incapaz, incompetente, indigna de amor o éxito, tu mente subconsciente aceptará esas declaraciones como verdad y trabajará diligentemente para confirmarlas. Pero si te atreves a declarar lo que Dios dice sobre ti, si llenas tu boca con palabras de vida, de poder, de posibilidad, comienzas a reprogramar tu manera de pensar y, consecuentemente, tu manera de vivir. El pastor Yonggi Cho desarrolló una práctica que enseñó a millones de creyentes alrededor del mundo: hablar a las circunstancias en lugar de hablar sobre las circunstancias. La diferencia es sutil, pero poderosa. Cuando hablas sobre tus problemas, los describes, los analizas, te quedas en el nivel del diagnóstico. Cuando hablas a tus problemas, ejerces autoridad sobre ellos, les ordenas alinearse con la voluntad de Dios. Activas el poder creativo de la palabra. Esto no significa negar la realidad, ni vivir en un mundo de fantasía. Significa reconocer que hay una realidad visible y una realidad invisible, y que la realidad invisible es en última instancia más poderosa. El apóstol Pablo lo expresó con claridad meridiana en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero que hagas algo práctico esta semana. Identifica 3 áreas de tu vida donde te has estado hablando negativamente a ti misma. Tal vez sea tu apariencia física, tu capacidad para cierta tarea, tus posibilidades de encontrar una relación significativa, tu potencial profesional. Cualquiera que sea el área, quiero que escribas 3 declaraciones bíblicas que contrarresten directamente esas palabras negativas. Y luego, cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, declara esas verdades en voz alta, con convicción, como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto sentido, así es. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de entender la recuperación de la fuerza interior, porque la tercera lección aborda un tema que muchas personas prefieren evitar: la necesidad de perdonar para poder avanzar. El pastor Yonggi Cho aprendió esto no solo como principio teológico, sino como necesidad vital para su propia supervivencia emocional y espiritual. Verás, durante los primeros años de su ministerio, el pastor Cho enfrentó oposición feroz de parte de algunos líderes religiosos establecidos que veían su estilo poco convencional como una amenaza. Lo criticaron públicamente, cuestionaron su integridad, intentaron desacreditar su trabajo de todas las maneras posibles. Humanamente hablando, tenía razones de sobra para albergar resentimiento, para guardar rencor, para desear que sus detractores fracasaran en sus propios ministerios. Pero el pastor Cho descubrió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El resentimiento es un veneno que bebes esperando que el otro muera. Mientras él cargara con el peso de la amargura hacia quienes lo habían lastimado, no había manera de que pudiera experimentar la plenitud de la bendición que Dios tenía preparada para él. El perdón no era opcional, era esencial. No era un regalo para los ofensores, era una liberación para sí mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús establece una conexión directa entre el perdón que ofrecemos y el perdón que recibimos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras pueden parecer duras, pero reflejan una realidad espiritual ineludible. No podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Ahora bien, quiero abordar algo importante porque el perdón es un tema que a menudo se malinterpreta y se enseña de manera superficial. Perdonar no significa minimizar el daño que te hicieron. No significa fingir que el dolor no existió o que la ofensa no fue grave. No significa reconciliarte con alguien que sigue siendo peligroso para tu bienestar. El perdón
Es una decisión de soltar el control de la deuda emocional que otra persona tiene contigo. Es decir, ya no voy a cobrar esta factura. Ya no voy a invertir mi energía emocional en mantener viva esta cuenta pendiente. El pastor Cho utilizaba una imagen que encuentro particularmente poderosa. Decía que la falta de perdón es como llevar una mochila llena de piedras. Cada ofensa no perdonada es una piedra que añades al peso. Con el tiempo, la carga se vuelve tan pesada que apenas puedes caminar y definitivamente no puedes correr hacia el futuro que Dios tiene para ti. Perdonar es ir sacando esas piedras una por una, no porque quienes te lastimaron lo merezcan, sino porque tú mereces caminar libre. Esto es especialmente relevante para muchas mujeres en la audiencia que han experimentado heridas profundas, traiciones matrimoniales, abandonos parentales, abusos de confianza, palabras que dejaron cicatrices invisibles pero muy reales. El dolor es legítimo, la ira tiene su lugar, el proceso de sanidad toma tiempo, pero eventualmente, si queremos recuperar nuestra fuerza interior, tenemos que confrontar la pregunta incómoda: ¿estoy dispuesta a soltar esto? Déjame compartirte la historia de Beatriz, una mujer de 47 años cuya vida fue marcada por un padre ausente. Su padre abandonó a la familia cuando ella tenía 8 años y nunca volvió a saber de él. Durante casi 4 décadas, Beatriz cargó con el peso de ese abandono. Se manifestaba en sus relaciones románticas, donde constantemente elegía hombres emocionalmente no disponibles. Se manifestaba en su trabajo, donde nunca se postulaba para ascensos porque en el fondo creía que no era suficiente. Se manifestaba en su relación con Dios, a quien veía como un padre más que eventualmente también la abandonaría. Un día, durante un retiro de mujeres, Beatriz escuchó una enseñanza sobre el perdón que la confrontó de manera profunda. La oradora dijo algo que se le quedó grabado: mientras no perdones a tu Padre terrenal, nunca podrás confiar plenamente en tu Padre celestial. Beatriz supo en ese momento que había llegado la hora de soltar la piedra que había cargado durante 39 años. Esa noche, sola en su habitación del retiro, Beatriz escribió una carta a su padre, no para enviársela, sino para vaciar todo lo que había guardado durante décadas. Le expresó su dolor, su ira, su confusión, sus preguntas sin respuesta. Lloró como no había llorado en años, y luego, en un acto de voluntad que desafiaba sus sentimientos, escribió las palabras: te perdono, no porque lo merezcas, no porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque necesito ser libre. Suelto la deuda. Cierro la cuenta. El proceso de sanidad no fue instantáneo. Tomó meses de trabajo interior, de desaprender patrones, de reescribir creencias profundamente arraigadas. Pero algo había cambiado en el nivel más fundamental. Beatriz había recuperado energía que antes estaba invertida en mantener vivo el resentimiento. Había recuperado espacio emocional que antes estaba ocupado por la amargura. Había recuperado la capacidad de confiar, de esperar, de creer que no todos la abandonarían, como su padre lo hizo. Hoy, Beatriz está casada con un hombre que la ama profundamente y está presente en todos los sentidos de la palabra. No es coincidencia. Cuando soltó el patrón del pasado, abrió espacio para una realidad diferente. El apóstol Pablo ofrece en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, una prescripción práctica para la sanidad emocional. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nota que el perdón no es meramente una sugerencia piadosa. Es el antídoto específico para la amargura, el enojo, la ira. Sin él, esas toxinas permanecen en nuestro sistema emocional, envenenando todo lo que tocan. Quiero proponerte un ejercicio. Si sientes que hay personas a quienes necesitas perdonar, toma una hoja de papel y escribe los nombres de aquellos que te han lastimado significativamente. Junto a cada nombre, escribe brevemente el daño que te causaron. Luego, uno por uno, declara en voz alta: en el nombre de Jesús, te perdono nombre por daño específico. Suelto esta deuda, cierro esta cuenta,
Te libero y me libero. No tienes que sentir el perdón para ofrecerlo. El perdón es un acto de voluntad, no una emoción. Los sentimientos eventualmente se alinearán con la decisión. Y prepárate porque lo siguiente va a incomodarte, pero también liberarte. La cuarta lección que el pastor Yonggi Cho enseñó con su vida tiene que ver con un tema que a muchos creyentes les produce ansiedad: la relación entre la fe y la prosperidad integral. Y digo integral porque aquí es donde a menudo se producen malentendidos que llevan a extremos dañinos en cualquiera de las dos direcciones. Por un lado, existe la enseñanza de que la espiritualidad verdadera requiere pobreza material, que el dinero es inherentemente malo, que preocuparse por las finanzas es señal de carnalidad y falta de fe. Por otro lado, existe la enseñanza de que Dios quiere que todos sus hijos sean millonarios, que la falta de riqueza material es evidencia de pecado oculto o fe deficiente. Ambos extremos son distorsiones de la verdad bíblica. El pastor Yonggi Cho, quien pastoreó una iglesia que llegó a tener casi 1 millón de miembros y cuyo ministerio generaba recursos significativos, tenía una perspectiva equilibrada sobre este tema. Enseñaba que Dios no está en contra de la prosperidad, pero está absolutamente en contra de que la prosperidad se convierta en ídolo. El dinero no es malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males, como advierte Pablo en su primera carta a Timoteo. La diferencia es crucial. La palabra prosperidad en el contexto bíblico abarca mucho más que recursos financieros. En el Salmo 1, versículos 1 al 3, encontramos una descripción del hombre bendecido. Bienaventurado el lorme, varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Observa que la prosperidad prometida es holística. Es como un árbol que tiene raíces profundas, que produce fruto, cuyas hojas no caen. Esto habla de salud espiritual, relacional, emocional, vocacional y sí, también material. El diseño de Dios para sus hijos es que prosperen en todas las dimensiones de la vida, no que sobrevivan miserablemente esperando la recompensa en el cielo. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con recuperar tu fuerza y creer en ti misma? Todo. Porque la manera en que manejas los recursos que Dios te da refleja lo que crees sobre ti misma y sobre Él. Si constantemente gastas más de lo que ganas, si acumulas deudas que te esclavizan, si evitas mirar tus estados de cuenta porque te produce ansiedad, estás operando desde un lugar de miedo y escasez, no de fe y abundancia. El pastor Cho enseñaba un principio que él llamaba los 3 bolsillos: un bolsillo para dar, un bolsillo para ahorrar y un bolsillo para gastar. En ese orden de prioridad, primero apartas lo que vas a sembrar en el reino de Dios, luego lo que vas a guardar para el futuro, y con el resto vives. Esta simple práctica refleja una cosmovisión completa. Reconoce que Dios es la fuente, demuestra confianza en que el futuro está en sus manos, y ejerce dominio propio sobre los deseos inmediatos. Déjame contarte sobre Carmen. Una mujer de 55 años que durante la mayor parte de su vida adulta vivió en un ciclo de estrés financiero constante. No porque ganara poco, sino porque gastaba de manera reactiva, impulsiva, tratando de llenar vacíos emocionales con compras que solo le proporcionaban alivio momentáneo. Cuando el extracto de la tarjeta de crédito llegaba, la culpa la consumía. Prometía no volver a hacerlo, pero invariablemente el ciclo se repetía. La deuda de Carmen había crecido hasta el punto de que apenas podía cubrir los pagos mínimos. La ansiedad financiera afectaba su sueño, su salud, sus relaciones. Se sentía atrapada en un pozo sin salida, pero lo más profundo era la vergüenza. Una mujer adulta, profesional, supuestamente responsable, que no podía controlar sus propias finanzas. ¿Qué decía eso sobre ella? Fue a través de un programa de finanzas basado en principios bíblicos que Carmen comenzó a ver su situación desde una perspectiva diferente. La primera revelación fue que su problema no era principalmente financiero, era espiritual y emocional.
Usaba el dinero para automedicarse, para sentirse valiosa, para compensar carencias que ninguna compra podía llenar. Mientras no abordara las raíces, los síntomas seguirían apareciendo. Carmen comenzó un proceso que ella describe como rendición financiera. Dejó de esconder sus deudas y las expuso a la luz, primero ante Dios en oración, luego ante una amiga de confianza que acordó ser su compañera de rendición de cuentas. Creó un presupuesto realista por primera vez en su vida. Cortó las tarjetas de crédito. Empezó a dar el diezmo, algo que siempre había pospuesto con la excusa de que no podía permitírselo. Esto último puede parecer contradictorio. ¿Cómo va a empezar a dar a alguien que está endeudada? Pero el pastor Yonggi Cho enseñaba que el dar es precisamente lo que rompe el espíritu de escasez y activa el flujo de la provisión divina. No es un truco mágico ni una transacción comercial con Dios. Es un acto de fe que declara: confío en que tú eres mi fuente, no mi salario, ni mis ahorros, ni mi ingenio. Tomó 3 años, pero Carmen pagó completamente sus deudas. Más importante aún, cambió su relación con el dinero. Hoy tiene un fondo de emergencia, contribuye regularmente a su retiro, da generosamente a su iglesia y a causas que le importan. Pero lo más significativo no es su estado financiero, es su estado interior. Camina con la cabeza alta, sin el peso de la vergüenza financiera que la había agobiado durante décadas. Recuperó autoridad en un área donde se había sentido completamente incompetente. El punto aquí no es que Dios va a hacer rico a todo el que diezme, o que la prosperidad material es señal de bendición espiritual. El punto es que la manera en que manejamos nuestros recursos es un reflejo directo de nuestra fe y nuestra identidad. Cuando traemos orden, intencionalidad y generosidad a nuestras finanzas, estamos declarando que creemos en el Dios que provee, que confiamos en su cuidado, que nos vemos a nosotras mismas como administradoras fieles de lo que Él nos da. En los próximos minutos descubrirás el principio que transformó miles de vidas, porque la quinta lección que el pastor Yonggi Cho modeló con su ministerio tiene que ver con algo que a muchas personas les cuesta abrazar: la necesidad de una comunidad auténtica para sostener el crecimiento y la recuperación. Vivimos en una era que celebra la independencia y el individualismo. Nos enseñan que pedir ayuda es señal de debilidad, que debemos ser autosuficientes, que los problemas se resuelven en privado. Esta mentalidad es profundamente contraria al diseño divino. Dios nos creó para vivir en comunidad, para necesitarnos unos a otros, para cargar mutuamente las cargas como instruye Pablo en su carta a los Gálatas. El pastor Cho revolucionó la estructura de la iglesia local con su sistema de grupos pequeños, lo que él llamaba células. No fueron una ocurrencia creativa para administrar mejor una congregación grande. Fueron su respuesta a una necesidad espiritual fundamental. Las personas necesitan ser conocidas, verdaderamente conocidas, con sus luchas y dudas y fracasos, no solo con su imagen de domingo por la mañana. Y esto solo puede ocurrir en grupos lo suficientemente pequeños como para que la intimidad sea posible. En su momento cumbre, la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido tenía más de 25,000 grupos pequeños, reuniéndose semanalmente en hogares, oficinas, universidades. Estos grupos no eran solo espacios para estudiar la Biblia, aunque eso ciertamente ocurría. Eran familias espirituales donde se celebraban las victorias y se lloraban las pérdidas, donde se confrontaba el pecado con amor y se sostenía al caído hasta que pudiera caminar de nuevo. ¿Por qué es esto relevante para recuperar tu fuerza y creer en ti misma? Porque el aislamiento es uno de los ambientes más tóxicos para la autoestima y la fe. Cuando estás sola con tus pensamientos, los negativos tienden a amplificarse. Las mentiras que crees sobre ti misma no tienen quien las contradiga. Las cargas que llevas no tienen quien las comparta. El enemigo sabe esto, y por eso una de sus estrategias principales es el aislamiento. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, ofrece una de las defensas más elocuentes de la vida en comunidad. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo?
Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Observa las funciones de la comunidad que el texto describe. Apoyo en el trabajo, levantamiento en la caída, calor en el frío, resistencia ante el enemigo. No son funciones opcionales, son necesidades básicas del alma humana. Puedes sobrevivir sin comunidad, pero no puedes prosperar. Puedes existir aislada, pero no puedes florecer. Ahora bien, entiendo que para muchas mujeres, la idea de comunidad genera ambivalencia. Quizás has sido herida en comunidades pasadas, iglesias donde te juzgaron, grupos donde traicionaron tu confianza, amistades que te decepcionaron profundamente. El dolor es real y tu cautela es comprensible. Pero la respuesta al abuso de algo no es la abstinencia de ese algo, es la búsqueda de expresiones sanas de ese algo. El pastor Cho reconocía que los grupos pequeños podían ser espacios de sanidad increíble o de daño adicional, dependiendo de cómo se lideraran. Por eso invirtió enormemente en la formación de líderes, en establecer protocolos de confidencialidad, en crear culturas grupales donde la gracia predominara sobre el juicio. No todos los grupos son iguales, y tienes derecho a buscar hasta encontrar uno donde te sientas segura y valorada. Permíteme compartirte algo que el pastor Cho repetía constantemente. No puedes crecer en secreto. Es una frase incómoda porque a muchas nos gustaría poder resolver nuestras luchas sin que nadie se entere. Mantener la fachada de que todo está bien mientras luchamos a puerta cerrada. Pero el crecimiento genuino requiere testigos. Requiere personas que te conocían antes y pueden dar fe del cambio. Requiere ojos externos que vean puntos ciegos que tú misma no puedes ver. Requiere voces que te recuerden la verdad cuando estás tentada a creer mentiras. Esto puede comenzar de manera pequeña. No tienes que unirte a un grupo de 20 personas, ni compartir tus secretos más profundos el primer día. Puedes ser una amiga de confianza, con quien te comprometes a ser genuina. Puede ser un grupo pequeño en tu iglesia, donde decides dejar de usar la máscara. Puede ser un consejero o terapeuta profesional que provea un espacio seguro para procesar tu historia. Lo importante es que rompas el aislamiento, que invites a otros a tu mundo interior, que permitas ser conocida. Y esto nos lleva a la sexta lección, que está íntimamente conectada con la anterior, pero merece tratamiento propio. La necesidad de rendir cuentas para sostener el cambio. El pastor Yonggi Cho entendía que las buenas intenciones son insuficientes para transformar la vida. Lo que se necesita son estructuras de rendición de cuentas que mantengan el rumbo cuando la motivación disminuye. Es fácil comprometerse con el cambio en un momento de inspiración. Has estado escuchando este mensaje. Quizás has tomado notas. Probablemente has identificado áreas donde necesitas crecer. Pero la estadística es desalentadora. La mayoría de las decisiones que tomamos en momentos emocionales se desvanecen en cuestión de días o semanas. La intención sin estructura es fantasía. La rendición de cuentas funciona precisamente porque introduce un elemento externo a la ecuación. Ya no es solo entre tú y tu voluntad. Ahora hay otra persona que sabe lo que te propusiste y que te preguntará cómo te fue. Ese simple factor incrementa dramáticamente la probabilidad de seguimiento. No porque te avergüences de fallar ante otro, aunque ese elemento existe, sino porque declarar tu intención en voz alta la concretiza de manera diferente. El pastor Cho establecía relaciones de rendición de cuentas en todos los niveles de su organización. Él mismo tenía hombres a quienes les daba permiso de cuestionarlo, de confrontarlo, de pedirle cuentas sobre su vida personal, su caminar con Dios, su administración del poder y los recursos. Si el pastor de la iglesia más grande del mundo necesitaba rendición de cuentas, ¿cuánto más nosotros? Proverbios capítulo 27, versículo 17, ofrece una imagen memorable. Hierro con hierro se aguza, y así, el hombre aguza el rostro de su amigo. Observa que el proceso de afilamiento requiere fricción, contacto, roce. No es cómodo, pero es necesario. Una persona que rinde cuentas no es alguien que te dice lo que quieres escuchar. Es alguien que te dice lo que necesitas escuchar, aunque duela. En la práctica, esto puede verse de varias
maneras. Puede ser una amiga con quien te reúnes cada semana y donde cada una comparte una meta específica para los próximos 7 días, y la siguiente semana se preguntan mutuamente cómo les fue. Puede ser un grupo pequeño donde al inicio de cada reunión se revisan los compromisos de la semana anterior. Puede ser un mentor o consejero espiritual ante quien te comprometes con acciones concretas entre sesión y sesión. La clave es la especificidad. Compromisos vagos como «voy a orar más» o «voy a ser más paciente» no funcionan porque no hay manera de medirlos. Los compromisos efectivos son específicos, medibles y tienen fecha límite. Esta semana voy a orar 15 minutos cada mañana antes de revisar mi teléfono. Cuando mi esposo me critique, voy a contar hasta 10 antes de responder. Este nivel de concreción permite una evaluación honesta. Y prepárate, porque esto es probablemente lo más importante que voy a decirte en todo este mensaje. La séptima y última lección que el pastor Yonggi Cho enseñó con su vida y ministerio tiene que ver con el corazón mismo de la fe cristiana. La dependencia radical del Espíritu Santo para todo lo que somos y hacemos. El pastor Cho contaba que en los primeros años de su ministerio trabajaba con su propia fuerza, con su propio ingenio, con su propia determinación, y aunque veía algunos frutos, vivía agotado, frustrado, constantemente al borde del colapso. Fue cuando llegó al límite de sus recursos humanos que descubrió la fuente inagotable del poder divino, el Espíritu Santo. La enseñanza del pastor Cho sobre el Espíritu Santo era profundamente personal. No hablaba del Espíritu como una fuerza impersonal o una doctrina abstracta. Hablaba del Espíritu como compañero íntimo, como guía constante, como fuente de todo poder genuino. Cada mañana, antes de cualquier otra actividad, pasaba tiempo cultivando su relación con el Espíritu Santo. Le hablaba, le escuchaba, le consultaba sobre cada decisión, grande o pequeña. Esto puede sonar extraño para algunos, incluso para creyentes que han aceptado la doctrina de la Trinidad, pero nunca han desarrollado una relación personal con la tercera persona. Pero el pastor Cho insistía en que el Espíritu Santo es el recurso más subutilizado en la vida de la mayoría de los cristianos. Tenemos acceso al mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo ignoramos mientras tratamos de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús hace una promesa que debería transformar nuestra manera de enfrentar cada día. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Nota las palabras que Jesús usa. Consolador, que también puede traducirse como ayudador, abogado, el que viene al lado para sostener. Y dice que estará con nosotros para siempre, que morará en nosotros. No es una presencia ocasional que viene y va según su capricho. Es una presencia permanente, constante, disponible en todo momento. ¿Qué tiene esto que ver con recuperar tu fuerza y creer en ti misma? Absolutamente todo. Porque la fuerza que necesitas no es tu propia fuerza, y la fe que necesitas no es fe en ti misma en última instancia. Es fe en el Dios que vive en ti, que te guía, te fortalece, te consuela, te revela la verdad sobre quién eres en Él. Cuando aprendes a depender del Espíritu Santo, dejas de operar desde tus recursos limitados y comienzas a operar desde sus recursos ilimitados. El pastor Cho enseñaba a su congregación a invocar al Espíritu Santo al inicio de cada día, en medio de cada desafío, antes de cada decisión importante. No como ritual vacío, sino como reconocimiento genuino de necesidad. Espíritu Santo, te necesito. No puedo vivir este día en mi propia fuerza. Enséñame lo que necesito saber. Guíame donde necesito ir. Dame las palabras que necesito hablar. Cámbiame de adentro hacia afuera. Esta dependencia no es debilidad. Es la mayor fortaleza posible, porque reconoce la verdad de que separados de Cristo nada podemos hacer, como Él mismo declaró en Juan 15,
y al mismo tiempo reconoce que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como escribió Pablo a los Filipenses. La paradoja cristiana es que somos más fuertes cuando admitimos nuestra debilidad, porque entonces el poder de Dios puede reposar sobre nosotros. Quiero cerrar este mensaje con una invitación y una oración. La invitación es a que no dejes que estas 7 lecciones se queden en el nivel de información interesante. La información sin aplicación es entretenimiento espiritual, no transforma nada. Te invito a que elijas una, solo una, de estas lecciones y te comprometas a implementarla esta semana de manera específica y medible. Compártela con alguien que pueda pedirte cuentas y la próxima semana elige otra. Y la oración es esta, que te invito a repetir conmigo si resuena en tu corazón. Padre Celestial, gracias por este mensaje que me recuerda quién soy en ti. Confieso que he dudado de mi valor, de mi capacidad, de mi propósito. He creído mentiras sobre mí misma que me han mantenido pequeña, asustada, paralizada. Hoy, elijo creer la verdad que tú declaras sobre mí. Soy tu hija amada, creada con intención, dotada de dones únicos, llamada a propósitos significativos. Decido hablar palabras de vida sobre mi situación, sobre mi futuro, sobre mi identidad. Decido perdonar a quienes me han lastimado, no porque lo merezcan, sino porque necesito ser libre. Decido manejar los recursos que me das con sabiduría, generosidad e intencionalidad. Decido salir del aislamiento y permitir ser conocida en comunidad auténtica. Decido someterme a rendición de cuentas para que el cambio sea sostenible. Y sobre todo, decido depender radicalmente de tu Espíritu Santo, reconociendo que separada de ti nada puedo hacer, pero que en tu poder todo es posible. Enséñame a caminar en esta verdad no solo hoy, sino cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu vida, si sientes que algo se movió en tu interior mientras escuchabas, te pido que lo compartas con otras mujeres que necesitan escucharlo. Puede ser la amiga que está pasando por un momento difícil, la hermana que ha perdido la esperanza, la madre que no sabe cómo seguir adelante. Una palabra en el momento correcto puede cambiar el rumbo de una vida. También te invito a dejar un comentario compartiendo cuál de las 7 lecciones te impactó más profundamente y qué compromiso específico vas a tomar esta semana. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra mujer necesita leer hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos mensajes. Cada semana compartimos contenido que busca alimentar tu espíritu, renovar tu mente y transformar tu vida desde la perspectiva de la fe y la esperanza. Recuerda, no fuiste diseñada para sobrevivir, fuiste diseñada para florecer. No fuiste creada para conformarte, fuiste creada para transformarte. La fuerza que buscas está en ti, o más precisamente, en el Dios que habita en ti. Es hora de dejar de pedirle permiso al miedo y comenzar a vivir desde la certeza de quién realmente eres. Pero antes de que te vayas, déjame añadir algo más que considero esencial y que a menudo no se menciona cuando hablamos de recuperar la fuerza interior. La transformación genuina no ocurre en línea recta. Es más parecida a una espiral. Avanzas, retrocedes un poco. Avanzas más, retrocedes menos. El progreso real incluye tropiezos, y los tropiezos no invalidan el progreso. El pastor Yonggi Cho fue muy honesto sobre sus propias luchas y retrocesos. Hubo momentos después de superar aquella crisis inicial en los que volvió a enfrentar dificultades abrumadoras. Hubo períodos en su ministerio donde enfrentó oposición tan feroz que se preguntaba si debía renunciar. Hubo decisiones que tomó y luego lamentó, palabras que habló y luego deseó poder retirar. Era humano, profundamente humano, con todas las limitaciones que eso implica, pero lo que distinguía al pastor Cho no era la ausencia de caídas, sino su respuesta a ellas. Cada vez que tropezaba, volvía a los fundamentos, volvía a la palabra, volvía a la oración, volvía a la comunión con el Espíritu Santo. No se quedaba tirado en el suelo revolcándose en la culpa.
se levantaba, sacudía el polvo, aprendía lo que había que aprender y seguía caminando. El profeta Miqueas captura esta realidad con una declaración que me parece profundamente liberadora. En el capítulo 7, versículo 8, leemos: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Observa que el profeta no dice si caigo, dice aunque caí. Da por sentado que las caídas ocurrirán. Lo que importa no es si caes, sino si te levantas. Quiero que internalices esto porque es vital para tu proceso de recuperación. Vas a tener días malos. Vas a tener momentos donde las viejas voces de duda y miedo regresen con fuerza. Vas a hacer cosas que contradigan lo que sabes que es verdad sobre ti y sobre Dios. Y cuando eso ocurra, tienes dos opciones. Puedes usar esa caída como evidencia de que nunca vas a cambiar, de que no vale la pena intentarlo, de que estás destinada a la mediocridad espiritual. O puedes usar esa caída como oportunidad de practicar la gracia, de volver al fundamento, de recordar que tu identidad no depende de tu desempeño. El apóstol Juan, escribiendo a creyentes que luchaban con el pecado y el fracaso, ofrece palabras de consuelo. Extraordinario en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Observa la estructura. Primero el ideal, luego la provisión para cuando fallamos en alcanzar el ideal. No pequéis, pero si pecan, hay abogado. La meta es no caer, pero cuando caemos, no estamos solos ni desamparados. Tenemos un defensor que intercede por nosotros, que habla a nuestro favor, que nos representa ante el Padre, no con base en nuestros méritos, sino con base en su sacrificio. Esto es lo que el pastor Cho llamaba vivir en la gracia. No es gracia barata que usa el perdón como licencia para pecar. Es gracia profunda que reconoce la santidad de Dios y simultáneamente su misericordia inagotable. Es gracia que te impulsa a alabarte. Obediencia no por miedo al castigo, sino por gratitud al amor. Es gracia que te permite ser honesta sobre tus luchas sin hundirte en la vergüenza. Y hablando de vergüenza, déjame abordar algo que afecta a muchas mujeres en su proceso de recuperar la fuerza interior: la diferencia entre culpa y vergüenza. A menudo usamos estas palabras de manera intercambiable, pero son profundamente diferentes. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy mala. La culpa se enfoca en el comportamiento. La vergüenza se enfoca en la identidad. La culpa puede ser redimida. La vergüenza busca destruir. La culpa genuina tiene un propósito divino. Nos convence de pecado para llevarnos al arrepentimiento y la restauración. El Espíritu Santo utiliza la culpa como herramienta de corrección, siempre con el objetivo de restaurarnos a la comunión con Dios y con otros. Pero la vergüenza no viene de Dios. La vergüenza es el arma del acusador, que busca convencerte de que eres fundamentalmente defectuosa, irreparable, indigna de amor y perdón. Cuando el pastor Cho enseñaba sobre el poder de la confesión, hacía una distinción importante. Confesar el pecado es bíblico y necesario. Confesar vergüenza es aceptar una mentira del enemigo. Puedes y debes confesar: hice algo equivocado. Me arrepiento. Recibo el perdón de Dios y cambio de dirección. No debes aceptar: soy una persona equivocada. No merezco ser perdonada. 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 Siempre seré así. En el Salmo 103, versículos 8 al 12, encontramos una de las descripciones más bellas del carácter de Dios en relación con nuestros pecados. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lee, ese último versículo una vez más. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Es una distancia infinita, inmedible. Así de lejos ha puesto Dios nuestros pecados cuando los confesamos y recibimos su perdón. Ya no están. Ya no nos definen. Ya no tienen poder sobre nuestra identidad. Si el Dios del universo ha decidido separar nuestro pecado de nosotros a una distancia infinita, ¿quiénes somos nosotros para seguir aferrándonos a Él? Ahora bien, sé que para algunas de ustedes la vergüenza está tan profundamente arraigada que no se deshace con un versículo bíblico, por poderoso que sea. Hay historias en tu pasado que dejaron marcas que siguen sangrando años después. Hay voces de padres, esposos, jefes, incluso líderes religiosos, que declararon cosas sobre ti que se convirtieron en creencias centrales sobre tu identidad. El trabajo de desarraigar esas mentiras puede requerir ayuda profesional además de consejería espiritual, y no hay ninguna vergüenza en buscarla. El pastor Cho siempre fue defensor del trabajo interdisciplinario entre lo espiritual y lo psicológico. No veía contradicción entre buscar a Dios en oración y buscar a un terapeuta en consulta. Ambos pueden ser instrumentos de sanidad en las manos del Creador. Lo que sí enfatizaba era que ningún proceso de sanidad está completo sin el componente espiritual, porque hay dimensiones del ser humano que solo el Espíritu Santo puede alcanzar y restaurar. Déjame compartirte una última historia que encapsula mucho de lo que hemos hablado hoy. Se trata de Lucía, una mujer de 58 años que creció en un hogar donde el perfeccionismo era la norma y el fracaso era inaceptable. Su padre, un hombre exitoso profesionalmente pero emocionalmente distante, solo expresaba aprobación cuando Lucía lograba resultados excepcionales. Un 95% en un examen era motivo de pregunta. ¿Qué pasó con el otro 5%? Lucía internalizó este estándar imposible y lo aplicó a cada área de su vida. Como profesional trabajaba más horas que nadie y nunca estaba satisfecha con sus resultados. Como madre, se torturaba por cada error real o percibido. Como esposa, sentía que nunca era suficiente para su marido, aunque él le aseguraba lo contrario constantemente. Como creyente, estaba convencida de que Dios estaba perpetuamente decepcionado con ella. El punto de quiebre llegó cuando Lucía colapsó físicamente por agotamiento. Su cuerpo simplemente dijo basta. Los médicos le ordenaron descanso absoluto, algo que para ella era anatema. Pero, en esas semanas de quietud forzada, comenzó a examinar las creencias que habían gobernado su vida durante más de 5 décadas. Una amiga le regaló un libro del pastor Yonggi Cho sobre la gracia de Dios, y algo en esas páginas comenzó a abrir grietas en el muro de perfeccionismo que Lucía había construido. Por primera vez, consideró la posibilidad de que su valor no dependiera de su desempeño. Por primera vez, contempló la idea de que Dios la amaba tal como era, no como debería ser. Por primera vez, se permitió imaginar una vida donde suficiente fuera genuinamente suficiente. El proceso de transformación de Lucía fue largo y no lineal. Hubo mucha resistencia interna, muchos patrones que se negaban a morir, muchas voces del pasado que seguían gritando. Pero lentamente, con ayuda de un consejero cristiano, de un grupo pequeño de mujeres que la sostenían, de la práctica diaria de declarar verdades bíblicas sobre su identidad, algo comenzó a cambiar. Hoy, Lucía sigue siendo una mujer que valora la excelencia, pero ya no es esclava del perfeccionismo. Puede celebrar un logro sin inmediatamente enfocarse en lo que podría haber sido mejor. Puede cometer un error sin caer en espiral de vergüenza. Puede descansar sin sentirse culpable. Puede recibir amor sin, por tal, sentir que tiene que ganarlo. Lo que cambió no fueron sus circunstancias externas. Sigue casada con el mismo hombre, sigue trabajando en la misma profesión, sigue siendo madre de los mismos hijos. Lo que cambió fue su narrativa interna, las creencias fundamentales sobre quién es y qué merece. Y eso lo cambió todo. La historia de Lucía nos recuerda que las 7 lecciones que hemos explorado hoy no son técnicas aisladas, sino partes de un todo integrado. Creer en ti misma requiere que hables palabras de vida sobre tu identidad. Hablar palabras de vida requiere que perdones a quienes te hablaron muerte.
Perdonar requiere que entiendas tu propia necesidad de perdón y gracia. Entender la gracia te lleva a depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu te conecta con comunidad. La comunidad te provee rendición de cuentas, y todo el ciclo refuerza tu capacidad de creer en ti misma. El pastor Yonggi Cho dedicó su vida a enseñar estas verdades no solo con palabras, sino con su ejemplo. Desde aquella pequeña habitación donde todo parecía perdido, hasta los púlpitos del mundo donde predicó a millones, su mensaje fue consistente. Dios no te hizo para la derrota, te hizo para la victoria. No te diseñó para sobrevivir, te diseñó para prosperar. No te llamó a la mediocridad, te llamó a la plenitud. Y ese mismo mensaje es para ti hoy, donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea tu historia, sin importar cuántas veces hayas fallado o cuán imposible parezca el cambio. La mujer fuerte que buscas no está perdida, está esperando ser descubierta. La fe que necesitas no tiene que ser perfecta, tiene que ser genuina. El futuro que anhelas no es fantasía, es posibilidad real cuando está fundado en el poder de Dios. Así que levántate, sacude el polvo, abre tu boca y declara lo que es verdad, aunque tus sentimientos digan lo contrario. Perdona aunque cueste. Ordena tus recursos aunque sea incómodo. Sal del aislamiento aunque sea aterrador. Rinde cuentas aunque sea vulnerable. Y sobre todo, aprende a depender radicalmente del Espíritu Santo que vive en ti, que te guía, te fortalece, te consuela y te transforma de gloria en gloria. El camino no será fácil, pero valdrá la pena. Cada paso de obediencia, cada declaración de fe, cada acto de perdón, cada momento de dependencia divina te acerca más a la mujer que fuiste creada para ser. Y cuando mires atrás dentro de 1 año, 5 años, 1 década, te asombrarás de cuán lejos has llegado, no por tu propia fuerza, sino por la fuerza de aquel que comenzó la buena obra en ti y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este es tu momento. Esta es tu hora. La mujer fuerte está despertando. Hasta la próxima.